Buenas noches, hermanos, que el Señor Jesús les bendiga. Gracias te damos, Señor Jesús, por este día, Señor, que nos permita reunirnos, Padre Santo. Hermanos, hoy vamos a aprender un poco, con la ayuda del Señor, sobre cómo poner a Dios en el primer lugar en todo lo que nosotros hacemos en el día a día. Para esto vamos a comenzar con una oración. Así es que les pido que inclinemos nuestros rostros y busquemos del Señor un momento. Señor Jesús, te doy gracias, Padre. Gracias, bendito Jesús, por tu amor, Señor, por tu misericordia en cada uno de nosotros, Señor. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, por la vida, Señor. Que no merecemos estar acá, Señor Jesús, mucho menos hablar de tu palabra, Señor. Pero en tu misericordia, Señor, tú has puesto el querer, el hacer en nuestras vidas, Señor Jesús. Yo te doy gracias por eso, Señor. Gracias porque podemos ver, Señor Jesús, cómo estás tú con nosotros en todo el momento, Señor. Todos los días de nuestra vida, Señor, podemos ver todas tus maravillas, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta iglesia. Porque provee, Señor Jesús, para que se haga tu voluntad en esta iglesia, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada miembro de la iglesia, Señor Jesús. Que lo bendigas, que nos bendigas con tu palabra, Señor. Con tu presencia en nuestros hogares, Señor Jesús, Padre. Como es este mensaje, Señor Jesús, que podamos ponerte a ti, Señor Jesús, en primer lugar en todo lo que hagamos, Señor Jesús. Yo te doy gracias, Padre. Te pido, Señor Jesús, que te quedes con nosotros, Señor Jesús. Yo te pido, Señor Jesús, que seas tú hablándonos, Señor Jesús, esta noche. Que seas tú, Señor Jesús, tomando la palabra, Señor Jesús, para que podamos aprender, para que podamos elegir por ti, Padre. Te doy gracias, Señor Jesús, por la vida de cada hermano que se logra conectar, Señor Jesús. Bendícelo, Señor Jesús, con tu presencia, con tu abrigo, Señor Jesús. Pido, Señor Jesús, si hay alguien que está necesitando algo, Señor Jesús, que podamos verte a ti, Señor Jesús, como un proveedor, Señor, como alguien que nos da la salud, Señor Jesús. Que aprendamos a depender de ti, no de las personas, Señor, o de los recursos que podamos tener, Señor Jesús. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, por cada hermano. Gracias por los pastores, Señor Jesús. Te pido, Señor Jesús, que este momento sea agradable para ti, Señor. Que seas tú hablándonos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar, hermanos, con el estudio que he preparado para este día, el cual pues es poner a Dios en primer lugar en todo lo que hagamos. Sabemos pues que si no fuera por el Señor Jesús, nosotros no pudiéramos hacer o desempeñar alguna actividad, porque no somos nosotros capaces de generar algo, no somos capaces de hacer algo nosotros, sino que siempre es el Señor Jesús quien nos está proveyendo cómo poder hacer las cosas, y más cuando buscamos de Él por medio de oración, por medio de ayuno, por medio de su palabra. Podemos estar seguros que cuando hacemos estas cosas, el Señor nos va a estar guiando, nos va a estar hablando, nos va a estar corrigiendo cada vez que nos vayamos a equivocar. Pero es un trabajo que tenemos que hacer, en el cual pues desde que nos levantamos cada mañana, lo primero que tenemos que hacer es someter nuestra vida al Señor. Es dejarle al Señor toda la actividad que vamos a hacer en cada día en sus manos, porque seguramente si nosotros lo hacemos a nuestra forma de ver las cosas, nos vamos a equivocar. Pero cuando el Señor Jesús está trabajando junto con nosotros, está desempeñando alguna función, está desempeñando algún trabajo, todo es más fácil, todo es diferente, todo se torna de una forma más sencilla de ejecutar. Pero cuando no tenemos al Señor Jesús en nuestra vida, o cuando no tenemos al Señor Jesús como primer lugar en nuestras vidas, las cosas se pueden tornar difíciles. Podemos estar renegando todo el tiempo por las cosas que nos pasan, podemos estar enojados por las cosas que tenemos que hacer y las hacemos de una forma mala.
o de una forma inconforme. Entonces, por esa razón tenemos que buscar siempre la ayuda del Señor. El Señor Jesús en su misericordia nos guía tanto con su palabra, en oración. El Señor Jesús siempre nos está hablando, pero a veces por las cargas que tenemos en nuestros trabajos, en la universidad, en los colegios, cuando estamos cargados por otras cosas, el Señor Jesús, a pesar de que siempre nos está hablando, nosotros no le logramos escuchar porque estamos más afanados en el día a día, en lo que quiero obtener, en la posición que tengo. Entonces nos llenamos de afanes y eso pues nos limita a poder escuchar al Señor, porque ya no es el Señor guiándonos, sino que ya son nuestras fuerzas, las cuales son finitas, porque en algún momento vamos a sentirnos cansados, porque en algún momento no vamos a tener fuerzas de seguir. Como la palabra del Señor dice, que cuando buscamos al Señor en oración para hacer algo, Él nos va a poner cosas que no podamos cargar. Entonces, si confiamos en Él, en lo que Él hace en nuestras vidas, tengamos seguro de que todo va a ser para bien. Tengamos seguro de que vamos a poderlo hacer, porque el Señor nos ha puesto en algún problema, nos ha puesto en alguna situación para poder ver a dónde nosotros tenemos nuestra mirada, cómo vamos a reaccionar ante algún problema, alguna necesidad, alguna enfermedad. El Señor ahí va a ver si nosotros realmente entregamos nuestra vida a Él o si estamos de alguna forma pues queriendo hacer nuestra voluntad, así como Job, en el cual pues él se alejaron su familia, sus amigos, perdió el dinero, perdió todo lo que él tenía, pero él logró entender de que todo es por un propósito. Y el propósito es que si le dejamos las cosas al Señor, Él puede restaurar cualquier cosa. Él puede restaurar cualquier circunstancia, cualquier deuda, pero si realmente hacemos una elección por Él y no por emociones, sino que porque realmente entregamos nuestra vida al Señor, entonces tenemos que aprender a confiar en Él. Tenemos que aprender a entender que en Él vamos a tener una respuesta, una salida, que no nos tenemos que desenfocar de ir a la iglesia, de estudiar, de ver los estudios, porque en algún momento vamos a recordar alguna palabra en la cual nos va a ayudar a salir de algún problema que estemos pasando o alguna dificultad, o simplemente el Señor nos puede utilizar para hablarle a alguien de Él, y ahí vamos a poder nosotros tener esa palabra para bien, esa palabra para ayudar a alguien, así como en algún momento nosotros nos vimos necesitados de la palabra del Señor, alguien nos habló de Él. Entonces todas esas cosas ya el Señor ya las tiene diseñadas, cómo van a ser. Solo tenemos que elegir por Él, solo tenemos que confiar que Él está con nosotros, que Él nos va a dar la salida. Y de esa forma pues vamos a aprender a vivir una vida entregada al Señor Jesús. Vamos a leer unas citas bíblicas en las cuales pues algunas se las vamos a poner en el video y otras pues las pueden buscar. Bien, hay que aprender, hermanos, que cuando tenemos una facilidad de hacer las cosas, cuando sabemos que somos buenos en algo, no desenfocarnos y no pensar de que porque confiamos en las cosas que tenemos, que confiamos en los contactos que tenemos, que porque confiamos en la gente que nos rodea, vamos a solventar algo. El Señor lo que está esperando es que nosotros vengamos, nos humillemos y le digamos: Señor, yo ya no puedo. Señor, ayúdame y pongo en tus manos este problema porque yo ya no puedo. Y dejemos a todas estas facilidades, a estas personas a un lado y nos dediquemos a buscar del Señor. Nos dediquemos a confiar en el Señor y dejemos a un lado todas estas cosas. Para comenzar,
Vamos a leer Proverbios 16:20, en donde dice: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Aquí en Proverbios podemos ver de que si confiamos en el Señor Jesús, que si confiamos de que Él está con nosotros cada día, vamos a ser bienaventurados. Lo cual pues todo lo que hagamos, todo lo que el Señor nos permita pasar, es para bien, es para crecer, es para tener una humillación a nuestra carne y tener una entrega hacia el Señor Jesús, que es lo que Él está buscando, que entreguemos nuestra vida a Él, que seamos entregados a Él en cuerpo, en pensamiento, en todo lo que somos. De esta forma podemos nosotros tener que el Señor nos vea bien, que el Señor nos vea como sus hijos, que el Señor nos vea como personas apartadas del mundo, porque logramos entender que lo es todo. Entonces aquí en Proverbios podemos ver que si confiamos en Él, vamos a ser bienaventurados. Vamos a continuar con Jeremías del 17, del 5 al 8, y dice de la siguiente forma: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morirá en los sequedales, en el desierto, en la tierra despoblada y deshabitada. Aquí en Jeremías podemos ver de que la Biblia nos está diciendo de que si nosotros confiamos en la gente, o confiamos en el hombre, estamos siendo malditos. Esta palabra malditos es que no estamos entregando, no estamos aceptando la voluntad del Señor en nosotros, sino que confiamos en las personas, confiamos en los recursos que las personas puedan tener, que nos puedan ayudar. Entonces ahí nos desenfocamos de lo que el Señor nos manda, lo que les decía anteriormente, que nosotros tenemos que aprender a dejar esas cosas a un lado y tenemos que aprender a entregarle al Señor Jesús todo lo que somos. Y aquí está bien claro como nos dice la palabra, que nosotros tenemos que confiar en el Señor Jesús para no ser malditos. Y tenemos que entregar lo que somos en carne, para que su corazón esté en nosotros, para que nosotros no nos podamos alejar de Él. Siendo así, Él va a estar con nosotros, porque el Señor no puede estar donde hay maldad. Y si nosotros estamos confiando en una persona, cuando tenemos algún problema económico, y lo primero que hacemos es llamarle, nosotros ya no estamos viendo la solución o en la ayuda que el Señor Jesús puede habernos dado, sino que ya hacemos de esta persona nuestro Dios, porque sabemos de que siempre nos va a ayudar, porque sabemos de que esta persona nos va a echar la mano todo el tiempo. Entonces ya ahí el foco ya no es el Señor Jesús, sino que es la persona. Entonces ya cuando hacemos eso, ya no estamos actuando como nos está mandando Jeremías a hacerlo. Ahí nos podemos dar cuenta de que no podemos, cuando una persona nos ayude, cuando tenemos una necesidad, o nosotros incluso ayudar a alguien si el Señor nos lo permite, no podemos hacer a esta persona como un Dios. Al contrario, tenemos que bendecirle y tenemos que entender que si alguien ha hecho algo por nosotros es porque el Señor ha permitido que pase. Es porque el Señor puso en el corazón de esta persona ayudarnos, o nosotros poder ayudar a una persona si tenemos los recursos de poderlo hacer. Entonces ya cuando lo vemos así, podemos ver las maravillas de las que el Señor puede hacer en nosotros. Yo alguna vez les he puesto el ejemplo de que yo no creía que la gente decía que
si tenían alguna limitante. Nosotros tuvimos varios problemas en algún momento con mi esposa, en los cuales pues estábamos limitados de recursos, limitados de trabajo, entonces no teníamos prácticamente nada en la casa. Y el Señor puso a dos personas en el trabajo en el que yo estaba, y me llegaron a traer y me hicieron el súper. Y fue un momento en el cual yo dije, realmente el Señor hace estas maravillas, realmente el Señor existe, porque personas que a lo mejor ni siquiera son de iglesia, que ni siquiera son cristianos, pero ahí podemos ver cómo el Señor pone en sus corazones que puedan ayudar. Y cuando pasa esas cosas y yo me recuerdo, yo digo, definitivamente el Señor hace milagros. Definitivamente cuando estamos pasando una tribulación y le entregamos ese sentir al Señor, porque obviamente somos humanos y nos podemos sentir defraudados, nos podemos sentir tristes, nos podemos sentir de muchas formas, pero si nosotros le entregamos esos sentimientos al Señor y le pedimos que sea Él transformando lo que somos, lo que sentimos, tenemos que ser honestos con Él. Entonces Él manda a estas personas a que nos puedan ayudar. Manda gente a que nos pueda hablar de Él. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender y tenemos que saber que es Él actuando para nosotros, para bendecirnos, para amarnos, porque hemos sido obedientes en lo que Él nos ha mandado hacer. Y sobre todo pues bendecir a esta gente que en algún momento nos ha bendecido con ayuda, porque es el Señor atrás de todo eso. Definitivamente que es el Señor, porque son cosas que no se esperan de verdad. Son cosas que uno está tan enfocado en ver cómo soluciona el problema, y el Señor nos da esas ayudas en las cuales nos admira, porque vemos cómo su mano poderosa puede hacer milagros, cómo su mano poderosa puede transformar gente. Y son lecciones de vida las cuales deberíamos de hablar de lo que el Señor hace, de las bendiciones que el Señor hace en nuestras vidas, de lo que el Señor ha hecho, de dónde nos ha sacado. Porque a la mayoría el Señor nos ha sacado de lugares en los que, si ahora vemos atrás, podemos decir de que definitivamente es el Señor. Cuando de verdad elegimos por Él, el Señor hace cosas maravillosas. El Señor sabe que aunque dejemos cosas que a nosotros nos gustan hacer, Él nos va a dar la fuerza, Él nos va a dar el entendimiento para poder elegir por Él y podernos entregar a Él. Como el pastor Carlos decía en esta última vez que vino, que cuando un cristiano elige definitivamente por el Señor, no va a volver a caer en las cosas que hacía en el mundo, porque ya el Espíritu Santo ya mora en nosotros, y de esa forma ya nosotros ya deberíamos de tener elecciones por el Señor Jesús. Y no quiero decir de que no nos vayamos a equivocar, porque sí nos vamos a equivocar, porque no somos Dios nosotros. Pero la diferencia es que ahora entendemos cuando nos equivocamos. Ahora entendemos que tenemos un Dios que nos puede perdonar, que nos puede limpiar, que nos puede proveer. Y cuando lo vemos de esta forma, el Señor se agrada, porque ya no nos quedamos enfrascados en un pecado, sino que corremos a Él para limpiarnos. Corremos a Él para santificarnos y para poder ser libre de esas cosas que nos atan. Nosotros sabemos cuáles son las cosas que nos atan a hacer la maldad, a hacer cosas inadecuadas, porque ya no somos gente pequeña, ya no somos niños que no saben discernir entre lo bueno y lo malo. Nosotros ya entendemos y ya sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces ya no podemos decir de que por ignorancia nosotros caemos en un pecado. Ya no podemos decir de que el Señor permitió de que pasara algo para yo caer en ese pecado.
porque sabemos de que el Señor, de Él no nacen las tentaciones, de Él no nacen las cosas malas, porque en Él no hay maldad, en Él no hay malos pensamientos. Más bien Él permite que nosotros elijamos, ya sea por el bien o por el mal, para Él saber a dónde está puesto nuestros ojos, nuestro corazón. Y de esta forma, Él nos va a ir moldeando. De esta forma tenemos que dejar que Él sea un alfarero en el cual pues nos esté moldeando a la imagen y a la semejanza de Él, para poder entender cómo hacer las cosas de una forma correcta. Entonces vamos a seguir con Isaías 26, 3 y 4, y dice lo siguiente: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque Jehová el Señor está en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Aquí en Isaías podemos ver que Él nos da la paz, Él nos da la tranquilidad, porque en lo primero que nos ataca cuando nos hemos equivocado en algo, cuando tenemos algún problema, es nuestros pensamientos. Ahí es donde el enemigo está martillándonos nuestros errores. Ahí es donde el enemigo nos está diciendo: ¿para qué vas a la iglesia si vas a volver a caer en el pecado en el que has vivido los últimos años? ¿Para qué vas a ir a la iglesia si vas a enojarte? Ahí es donde el enemigo comienza a trabajar nuestros pensamientos. Pero miren qué maravilloso cuando dice que si confiamos en Jehová perpetuamente, Él va a ser nuestra fortaleza todo el tiempo. Porque dice que va a ser nuestra fortaleza de los siglos. O sea que no va a ser solamente en ese problema. No va a ser solamente en la tribulación. No va a ser solamente en la necesidad, en la enfermedad. El Señor Jehová va a estar con nosotros durante los siglos. Entonces podemos darnos cuenta que tenemos que confiar en el Señor para tener esa paz, para quitar esos pensamientos del enemigo sobre nosotros, porque la voz del Señor puede más que cualquier mentira del enemigo, puede más que cualquier pensamiento del enemigo. El enemigo todo el tiempo va a estar queriendo alejarnos del Señor. El enemigo todo el tiempo va a estar queriendo mentir sobre las cosas que nos pasan. Todo el tiempo el enemigo va a estar queriendo que nos alejemos del Señor, porque sabe que si una vez nosotros conocemos al Señor, difícilmente nos vamos a alejar de ese camino. Y a veces no se han preguntado de que por qué la gente le va bien en todas las cosas, aunque no van a la iglesia, aunque salen a tomar, aunque tienen otras familias, qué sé yo, hay varias cosas que no son del Señor y a esta gente aparentemente le va bien. Pues déjenme decirles de que el Señor ya permitió que ellos eligieran por estas cosas del mundo, y ya es como que ya es una elección que estas personas han hecho. Y cuando nosotros hacemos una elección que no viene del Señor, obviamente en algún momento va a tener una consecuencia, y en la cual esta consecuencia, y puede sonar duro, pero a lo mejor sea no ir al cielo cuando estas personas dejen de vivir en esta tierra. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos construyendo con el Señor? Nosotros lo que estamos construyendo con el Señor es que podamos nosotros crecer, que nos vayamos preparando para ser su esposa, porque lo que nosotros estamos construyendo es algo para la eternidad y no para algo terrenal. Entonces no nos fijemos cuando a alguien le va bien en los trabajos, en las colonias donde vivimos, amigos que fueron desde pequeños amigos de nosotros. No nos fijemos en esas cosas, porque lo que a nosotros nos debe importar es cómo estamos creciendo nosotros, qué tanto estamos construyendo para las moradas eternas.
Entonces ahí, si nosotros nuestro foco está en eso, no tendríamos por qué estarnos fijando en las demás personas, en los errores de las otras personas, mucho menos. Entonces, eso es lo que nos está diciendo Isaías, ¿verdad? Que vamos a tener la paz en Él, vamos a tener la paz en Jehová en todo momento, siempre y cuando elijamos por Él. Y vamos a continuar en Proverbios 3:5. En Proverbios 3:5 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Pues acá es parte de lo que estábamos hablando anteriormente, que cuando nosotros deseamos cosas terrenales, deseamos posiciones en nuestro trabajo, créanme que no está mal. No está mal porque si el Señor nos da la oportunidad de tenerlo, tenemos que ser conscientes de que es por su misericordia, que es por su amor que lo hemos obtenido. Pero más que eso, el Señor Jesús está trabajando más en que aprendamos y que todo lo que estamos haciendo va a tener una repercusión en la eternidad. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que saber discernir, saber entender que lo que hacemos, cómo lo hacemos, va a ser para el Señor. Cada vez que hagamos algo tenemos que pensar si eso que estamos haciendo o pensando le va a agradar al Señor o no. Porque donde nosotros nos tenemos que comparar es con el Señor Jesús. Comparar en el sentido de que si sabemos que es malo lo que vamos a hacer, comparar si el Señor lo haría o no. Y si el Señor lo va a hacer es porque obviamente es algo bueno. Entonces cuando ponemos en la balanza las cosas y aprendemos a identificar qué nos va a alejar del Señor y qué nos va a acercar del Señor, entonces ahí vamos a vivir de una forma plena, vamos a vivir de una forma diferente, vamos a vivir de una forma entregada al Señor, donde las cosas, los problemas siempre van a estar, pero los vamos a solventar de una forma en la cual vamos a estar confiando en el Señor, y de esta forma va a ser más fácil, de esta forma los procesos van a ser más rápidos. Entonces, eso es lo que prácticamente nos está diciendo Proverbios 3. Vamos a continuar con Romanos 8, pero antes les voy a leer en Salmos 9:9. Ese no está en la diapositiva, pero se los voy a leer, donde nos dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Entonces aquí el Señor va a ser nuestro refugio en la angustia. El Señor va a ser nuestro refugio en el problema económico, nuestro refugio en la enfermedad. Y a veces nosotros hacemos más grandes las cosas porque no aprendemos a confiar en el Señor. Entonces, cuando aprendemos que el Señor Jesús puede cambiar cualquier circunstancia, entonces ahí es donde nosotros le entregamos esas cosas al Señor. Y en la iglesia nos han enseñado muchas veces a identificar las cosas que tenemos que entregarle al Señor. Cuando nosotros conocemos el nombre del Señor Jesús, como dice acá, no es solo conocer de que el Señor Jesús está, de que el Señor Jesús hizo un sacrificio. No es solamente eso, sino que la palabra nombre significa una naturaleza. Entonces, cuando nosotros identificamos que la naturaleza de Dios es alguien bueno, alguien justo, alguien santo, como el Señor, entonces, ¿cómo alguien como Él va a hacer cosas malas en nosotros? Porque estas cosas malas
van en contra de la naturaleza del Señor. El Señor hace cosas buenas, el Señor nos ayuda a crecer, el Señor nos ayuda a darnos cuenta de nuestros errores, el Señor nos limpia, porque esa es la naturaleza de Él. La naturaleza del Señor Jesús siempre va a ser buena. Nos ha dejado una palabra en la cual todo lo que está en la palabra nos va a ayudar a bien cuando necesitemos de ella. Siempre vamos a tener una respuesta en la cual cuando más necesitemos y leemos la palabra, ahí nos va a hablar el Señor Jesús. Ahí nos va a guiar el Señor Jesús y ahí nos va a dar la respuesta que tanto hemos estado buscando. Entonces, de esta forma, vamos a continuar con Romanos, en la cual nos va a seguir enseñando la palabra, nos va a seguir enseñando cómo entregar nuestra vida al Señor y no renegar por las cosas. No renegar por las cosas que nos pasan, porque a lo mejor el Señor nos está guardando de algo y nosotros aún así estamos renegando, aún así nos estamos enojando. Y lo más sencillo, un ejemplo más sencillo, puede ser de que nos meta en tráfico y tenemos algo que hacer y vamos en tráfico y no llegamos a tiempo. A lo mejor el Señor nos está cubriendo de algo. Y al contrario de ponernos a renegar por el tráfico, que porque los gestores no ayudan o por cualquier otra cosa, mejor démosle gracias al Señor y digámosle gracias, Señor. Porque si ahorita estoy en este tráfico es por tu voluntad, Señor. Es porque tú lo has permitido, Señor Jesús. Y aprendamos a darle gracias porque todo lo que nos pasa, como dice la Biblia, es para bien cuando de verdad elegimos por el Señor. Entonces ya no estemos renegando. Ya no estemos renegando por las cosas. Aprendamos a darle gracias al Señor en todo momento. La Biblia nos manda a orar en todo momento. La Biblia nos ayuda a darle gracias al Señor en todo. No dice solo en lo bueno, dice en todo. En todo tenemos nosotros que darle gracias al Señor. En las cosas buenas, en las cosas que no son tan buenas. Y ahí donde nosotros estamos entregándole el día a día al Señor Jesús. Cuando nosotros aprendemos a darle gracias, cuando nosotros aprendemos a entregarle al Señor lo que hacemos. Entonces vamos a continuar en Romanos 8. Yo se los voy a ir leyendo. Y Romanos 8:1 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Miren qué maravilloso que el Señor no nos condena. Si andamos en el Espíritu, Él siempre va a estar con nosotros y Él no va a permitir que nos equivoquemos. Y el Señor pone ángeles alrededor de nosotros y ni cuenta nos damos cuando el Señor nos está ayudando, nos está salvando de algo, porque todo el tiempo vemos las cosas como de la carne. Pero cuando realmente estamos caminando en el Espíritu, como nos dice Romanos 8:1, ahí es donde el Señor se queda a la par de nosotros, manda a sus protectores para que no nos pase nada en el tráfico, no nos pase nada cuando andamos en la calle. Tantos años y gracias a Dios a nosotros no nos pasan las cosas, es porque tenemos la cobertura del Señor. Definitivamente es la cobertura del Señor y no es porque tengamos suerte, no es porque no busquemos el peligro, simplemente es porque el Señor está con nosotros en todo momento. En Romanos 8:5 nos dice lo siguiente: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces a veces hay personas de que pueden catalogarnos como cuadrados o como que no hacemos nada porque ya somos personas que ya nos lavaron la cabeza, porque esos son los comentarios que hacen afuera, o porque ya la religión ya nos gobernó. Pero aquí en Romanos 8:5 podemos ver bien claro que si nosotros nos ocupamos en agradar con las cosas del Espíritu,
vamos a estar llenos de vida y paz. Entonces aquí no es donde no nos tiene que interesar a nosotros lo que la gente diga. No nos tiene que interesar lo que la gente piense. Porque lo único que nosotros queremos hacer es tener vida y paz eterna. Y solo la vamos a conseguir cuando aprendemos a elegir por el Señor en el Espíritu. Y se han puesto a pensar ustedes que en algún momento cuando nos equivocamos, cuando hacemos algo consciente o inconscientemente, pero sabemos que está malo, a la larga el Señor siempre nos trae a la mente esas cosas para que nos podamos arrepentir, para que podamos entregar eso y podamos ser libres, podamos ser personas que perdonemos si nos han hecho una falta, podamos perdonar si en algún momento nos dijeron algo que no estaba correcto o algo pues que nos hizo sentir mal. Conociendo al Señor Jesús y teniendo a su Espíritu Santo en nosotros, podemos tener esa capacidad de perdonar, podemos tener esa capacidad de ayudar, esa capacidad de confiar en Él, siempre y cuando pues aprendamos a entregarle lo que somos, ¿verdad? Vamos a continuar siempre en Romanos, pues vamos a 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces ahí podemos ver lo que estábamos hablando anteriormente, que el Señor va a traernos esa paz porque Él va a morar en nosotros, o sea, Él va a vivir en nosotros. Nosotros ya sabemos que desde el momento que aceptamos al Señor Jesús, Él vive ya dentro de nosotros. Ahora va a depender de nosotros qué tanto el Señor crezca dentro de nosotros. ¿Cómo? Muriendo a la carne. De esta forma, el viejo corazón de alguna forma se va a ir haciendo menos relevante en nuestras vidas y el Espíritu Santo va a ir creciendo en nosotros. Y de esta forma vamos a lograr que ya el Señor sea nuestro gobernador y no las cosas terrenales, no las cosas de la carne. Entonces ahí podemos ver la diferencia y podemos ver cómo en este versículo nos explica claramente qué sucede cuando el Espíritu Santo está creciendo en nosotros. En Romanos 8:18 dice lo siguiente: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquí sabemos que vamos a tener siempre aflicciones, vamos a tener limitaciones, vamos a tener enfermedad, porque somos de carne, la carne se daña. Entonces la carne se daña y por eso es que nosotros siempre vamos a tener algún tipo de enfermedad, siempre vamos a pasar algún proceso económico, algún proceso con alguna familia. Estamos expuestos a eso todo el tiempo. Pero cuando logramos aterrizar nuestra mente en el Señor Jesús, en su Espíritu, todas estas pruebas, todas estas aflicciones van a terminar en algún momento de una forma que el Señor quiere que la hagamos y siempre y cuando aprendiendo y creciendo en la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces, aquí podemos nosotros crecer en la presencia del Señor de esta forma, dejando que su Espíritu Santo nos vaya gobernando poco a poco. Es un trabajo que va paso a paso, que el Señor nos va poniendo las cosas que tenemos que ir entregando. Y tenemos que estar listos porque en ocasiones las cosas que más nos gustan son las que el Señor nos va a pedir que le entreguemos. Entonces, también tenemos que ser obedientes cuando el Señor nos pida que entreguemos algo. Entonces, cuando hacemos estas cosas, estamos eligiendo porque el Señor sea nuestro gobernador, porque el Señor sea nuestra cabeza. Y vamos a continuar con Romanos 8:26 y dice lo siguiente: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Nosotros, si nos podemos a pedir las cosas de la forma carnal, de la forma que necesitamos, probablemente vamos a pedir cosas por envidia, por tener un estatus, porque la gente nos vea. Y todas estas cosas que les acabo de mencionar definitivamente no son agradables del Señor y no vienen de Él. Pero si nosotros tenemos al Espíritu y le pedimos dirección de las cosas que tenemos que hacer, las cosas vienen por añadidura de las que vamos necesitando. Y cuando del Señor nos permite tener algo, ya sea una casa, un carro, algo material, tenemos que ser conscientes y tenemos que darle toda la gloria y honra al Señor por esas cosas, porque tenemos un trabajo, porque sabemos hacer algo, porque aquí nos está diciendo que ni siquiera sabemos pedir las cosas como conviene. Y si aquí en la Biblia nos está diciendo es porque el Señor sabe de que seguramente vamos a pedir mal las cosas. Las vamos a pedir para glorificarnos nosotros y no glorificar el nombre del Señor. Entonces ahí es donde nosotros estamos conscientes de que tenemos que dejarle al Señor Jesús nuestras necesidades. El Señor ya sabe nuestras necesidades. El Señor sabe lo que nos va a dar y sabe en qué momento nos lo va a dar, porque seguramente Él sabe en qué momento vamos a darle la gloria a Él cuando nos dé las cosas que necesitamos. Entonces tenemos que aprender a tener paciencia. Tenemos que aprender varias veces he escuchado en prédicas que nos dice el pastor que en casos pues que necesitemos dinero, por ejemplo, y la persona del cajero se equivoca y nos da $20 más, nosotros damos gracias a Dios por esos $20 más y no nos ponemos a pensar de que hasta pueden quitar a esa persona. Al final esta persona se va a ver afectada por ese faltante. Entonces ahí donde nosotros estamos viendo mal las cosas, ahí donde nosotros estamos viendo de forma incorrecta una bendición, porque lo que tenemos que hacer en esas circunstancias es: Señor, yo entiendo de que esto es un error de la persona que me atendió y se lo devolvemos. Ese es el deber ser. Entonces cuando entendemos esas cosas, el Señor con su Espíritu Santo nos está guiando a poder identificar estas cosas, a poder identificar las bendiciones que vienen de Él y las mentiras del enemigo cuando quiere que caigamos en algo. Entonces podemos identificar las dos cosas. Entonces vamos a seguir siempre en Romanos 8, 28 y 29, y dice de la siguiente forma: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Entonces aquí estamos viendo de que si nosotros conocemos realmente a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Si nosotros elegimos por Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Entonces ahí es donde tenemos que, este mensaje, pues, aprender algo es que si nosotros aprendemos a entregarle nuestra vida a Dios, nuestro día a día a Dios, Él en su misericordia nos va a hacer pasar estas cosas de una forma buena, de una forma agradable, en su presencia, en su amor, en su misericordia. Para continuar, vamos ya para ir terminando, quiero leerles lo que dice en Salmos 121, 1, 2, y dice: alzaré mis ojos a los montes. Y hay una pregunta donde dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y en Salmos 121, 2 dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De esta forma, hermanos, podemos saber y podemos estar seguros de que cualquier cosa que esté pasando por nuestra mente,
El Señor va a ser mi socorro. No mi familia, no mi esposa, no mi hijo, no mi trabajo, sino que mi socorro va a venir de Jehová si realmente lo busco en oración, si realmente me rindo a Él. De ahí va a venir el socorro que necesitamos. De ahí va a venir la paz que necesitamos, hermanos. De verdad que cuando uno se pone a pensar y ve atrás de todas las cosas que el Señor ha hecho en nosotros, podemos darnos cuenta que sí, el Señor todo el tiempo ha estado con nosotros y a lo mejor no nos hemos dado cuenta. Entonces, este es el mensaje que tenía preparado para ahora. Y aquí les pongo una frase, un consejo, que dice: si oras y pones a Dios en primer lugar, siempre seremos bendecidos. Es que, Señor Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo, Señor. Gracias, bendito Jesús, por este tiempo que nos permite reunirnos, Señor. Bendito Jesús, te doy gracias. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor Jesús, pasar cualquier problema, Señor Jesús, sabiendo de que es para bien para nosotros siempre y cuando elegimos por ti, Señor. Yo te doy gracias, Señor Jesús, por cada problema que has puesto en mi vida, Señor, porque definitivamente he visto tu mano poderosa obrando en mí, Señor. Yo te bendigo, Señor Jesús. Yo te pido que te quedes con nosotros, Señor Jesús, con cada uno de los que estamos conectados, Señor Jesús. Que te quedes con nosotros, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo pueda crecer en nosotros, Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo pueda gobernar nuestra mente, nuestros pensamientos, Señor Jesús, nuestras acciones, Padre. Yo te pido, Señor Jesús, que bendigas a cada uno de los hermanos con tu presencia, que bendigas esta iglesia, Señor Jesús, con tu presencia en cada culto, Señor, en cada servicio, Señor, que seas tú, Padre, moviéndote libremente en cada uno de nosotros, Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer, Señor Jesús, Padre. Yo te doy gracias, te bendigo y te pido, Señor Jesús, que tu misericordia siempre esté con nosotros. Que nos ayude, Señor Jesús, a levantar tu nombre, Señor Jesús, sobre nuestras vidas, sobre nuestras elecciones, Señor Jesús. Y que nos ayudes a entender, Señor Jesús, que tú eres el dueño de todo, Señor. Te pido, Señor Jesús, que gobiernes mi levantar, mi acostar, Señor Jesús. Todo, Señor Jesús, quiero que sea gobernado por ti, Señor. Te pido, Señor Jesús, que te quedes, Señor Jesús, en nuestros pensamientos, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.